continuamos aquí en Hoy por Hoy y ahora vamos a tratar, bueno, el semestre de la alegría, ¿no? El semestre de la alegría, ¿qué va a pasar? ¿Va a llegar la revolución de la alegría? ¿Qué va a Del Vamos suceder? tenemos un boleto a 7 y algo. Así, Para. sí, 7.25 creo que está el de... Con tarjeta. Con tarjeta, pagaron cuota. Bueno, y la verdad que me parece que si se quiere marcar un error estratégico por parte del PRO, puede decirse que fue ponerle a las expectativas fecha. Y pusieron el segundo semestre como una fecha de crecimiento y la verdad que se hizo cierta parte del trabajo que debería hacerse sí o sí, ¿no? Que fue la devaluación, que era lo que muchos querían, algunos ganaron, otros perdieron, aumentos de tarifa, que fueron muy fuertes, fueron en algunos casos de manera muy estrepitosa. Sí, ¿no? pero Muy creo que también hay abrupta. factores que son controlables y otros factores que no son controlables, Claro. que fueron lo que extienden los plazos. Uno Por quiere ejemplo. creer. Claro. Uno quiere creer de una manera muy Bueno, optimista. pero además, más allá de todo, uno siempre, y esto es un cliché recurrente, pero uno realmente quiere que le vaya bien a cualquier gobierno, de Macri, Cristina, de Méndez, de la Rúa, del que fuere. No tengo madera. Sí, bueno, pero la cuestión es la siguiente, la cuestión es que se anunció un segundo semestre, cuáles van a ser las expectativas. Queríamos charlar con todos los sectores, ¿no? Estamos en este caso con César Fariña, que es el secretario general de ATE en Misiones, los presentamos de derecha de su pantalla a izquierda, César Fariña, secretario general de ATE en Misiones, y Federico Villagra, licenciado en Economía. Estaba invitado también Alfredo Schiavoni, diputado provincial del PRO. Bueno, lamentablemente no pudo venir, es una pena. Bueno, a los dos, gracias por venir, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Mario, la verdad, un privilegio. No, por Gracias favor, a a ustedes. ustedes por invitarme. Bueno, vamos a ver desde el punto de vista económico, ¿cuáles son las perspectivas que se tienen para este segundo semestre? Sí, la verdad, como bien vos decías, Mario, yo coincido con lo que vos decís. Yo creo que ponerle una meta temporal a una cuestión en donde muchas variables como la economía se mueven al mismo tiempo, es como, digamos, cuando vos tenés una gripe, por ejemplo. A mí me pasó que tener una gripe, estoy medio gripado, así que lo voy a relacionar con la medicina y con la... El médico te dice, tomate esta pastillita y más o menos entre 5 y 7 días vos te vas a sentir mejor. Lo que hizo el gobierno nacional es ponerle una meta temporal, pero sin acompañarla con metas numéricas. ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros tuviéramos metas de inflación, por ejemplo, si tuviéramos metas de gasto público, pero no tenemos metas numéricas, solamente tenemos una meta temporal de decir de que a partir del segundo semestre las cosas van a ir mejor. Y la verdad es que las cosas se van solucionando gradualmente, no es como un robot que a partir del 1 de julio la cosa va a empezar a funcionar de una manera automática y todos vamos a tener una felicidad y se va a reactivar la economía. Si vos me preguntás a mí, las medidas que se tomaron, se tomaron medidas muy rápidamente, se tuvieron que atacar varios frentes al mismo tiempo, tema dólar, tema déficit fiscal, tema tarifas. Entonces eso hizo que hubo una especie de sobrereacción de la inflación, que ahora, según los índices, está menguando, pero la verdad es que es difícil que en un corto plazo, de una acumulación de un problema que llevó más o menos 12 años, digamos, Sí. Solucionarlo en 6 meses. Es algo como casi mágico. Aparte, lo de ir mejor termina siendo muy subjetivo prácticamente. Existen medidas que funcionaron, y que terminan siendo buenas, y otras medidas no tanto. ¿Cuáles son? ¿Cómo podemos discriminarlo, por ejemplo? Bueno, nosotros, para los trabajadores del Estado, venimos de golpe tras golpe, ¿no? Si nosotros tenemos en cuenta que el año pasado en la provincia de Misiones se cerraron paritarias por una cifra promedio del 28%,
nos puede decir el economista, la inflación del año pasado fue muy superior a ese 28%, lo que ha provocado una pérdida del poder adquisitivo del trabajador muy importante. Este año hemos cerrado a principio de año una recomposición salarial del 25%, y teniendo en cuenta solamente la inflación semestral que hemos tenido, nosotros ya estamos teniendo nuevamente una pérdida de poder adquisitivo. Sumado estos 2 años, hoy el trabajador tiene una situación bastante muy difícil, ¿no? Y esto aparte impacta en una economía mayor, que es el consumo dentro de la provincia, teniendo en cuenta las diferencias de precio que hay con los países limítrofes, donde la gente o el trabajador mayoritariamente va a rebuscarse, porque esa es la palabra, rebuscarse, y eso dan unas cifras escalofriantes de lo que la gente cruza a los países limítrofes. Tenemos cifras de 1 millón de personas que han cruzado a Paraguay y Brasil a comprar. Esto multiplicado por pesos es una cifra importantísima que no queda en la provincia. Entonces el trabajador sufre una necesidad, se rebusca, y lo que termina redundando en una baja del consumo interno, que a su vez afecta en la economía. Esto se da en la provincia con la particularidad de la frontera, pero además se da en todo el país. Esto va a provocar que en el segundo semestre exista una baja de inflación, porque va a haber un enfriamiento de la economía, porque además, teniendo en cuenta la transferencia de recursos que ha tenido este gobierno para con los sectores más concentrados de poder, y los tarifazos que terminan impactando en el bolsillo del consumidor medio y bajo, va a provocar un enfriamiento de la economía que va a bajar en definitiva los índices inflacionarios, pero esto no significa que va a mejorar la calidad de vida de la gente. Lo que vamos a tener para el segundo semestre va a ser un panorama político muy complicado, donde ya está comenzando a sentirse fuertemente. Yo vengo de Buenos Aires, estuve la semana pasada en el conurbano bonaerense, y en nuestra provincia también, en los sectores de desocupados y subocupados que tenemos, que no están pudiendo ni siquiera comer. Entonces estamos volviendo, no sé, he visto el informe también, a la situación del trueque en el país. Entonces, las ferias acá esta es la más situación lejos. que desde los trabajadores del Estado queremos denunciar con fuerza. Se está privilegiando desde la asunción de este gobierno a los sectores más concentrados de la economía, en detrimento de las grandes mayorías, y esto va a traer un problema político serio para el segundo semestre. ¿Y cuánto el gobierno provincial puede o no aplicar medidas económicas acá en la provincia como para, si se quiere, paliar un poco la situación? Sí, mira, yo veo dos realidades, digamos, una realidad a nivel nacional y una realidad a nivel provincial. A nivel nacional yo soy mucho más optimista, en el sentido de que las cosas se están ordenando, digamos, como gobierno nacional. En teoría económica, digamos, las cosas que están haciendo, las políticas que está llevando el gobierno nacional son adecuadas, pero nosotros, a nivel provincial, como bien decía él, tenemos nosotros alrededor del 89% de frontera, ¿sí? En el cual nosotros tenemos dentro de la provincia la presión fiscal más elevada. Sí. Combinada con los impuestos nacionales, se hace como una especie de tormenta perfecta para que todo nuestro dinero se vaya al exterior, porque es simple, digamos, una computadora en Encarnación te sale 5.000, acá te sale 10.000. Sí. Entonces eso, como decía él, te afecta el consumo y te afecta la recaudación del Estado. Entonces, ¿qué herramientas tenemos nosotros a nivel provincial para paliar esta crisis? Para paliar esta crisis tenemos la única herramienta que tenemos, y que es la que está mal aplicada, que es ingresos brutos. Es una tasa que se cobra a las exportaciones, que está mal cobrada, y que en diversas escalas de la actividad económica se te cobra. Entonces se te acumula un 4,5, un 3,5 a la industria, un 4,5 al comercio, un 3,5 al consumidor, un 12% ya tenés en ingresos brutos de diferencia. Eso es una parte, ¿no? Es la herramienta a nivel provincial que nosotros como ley podemos... Se puede utilizar para trabajar. Y la otra es pelearlo con nuestros diputados nacionales, alguna especie de zona franca, de pedir alguna eliminación tanto del IVA, de ganancias, bienes personales, cargas sociales que son muy elevadas comparativamente con
los países limítrofes. Entonces configuran una situación muy crítica, muy crítica. Que yo la verdad es que la decisión, digamos, tiene que venir a nivel político provincial. Que se tome una medida que dé ayuda, digamos, lo vemos por ejemplo a Pasalagua, que estaba con Macri y viajó. Claro. Las relaciones evidentemente son las mejores y hay posibilidades de yo creo solicitarla, que digamos. es O sea, las el empresas momento. europeas que tendrían viniendo a... Yo creo que es el momento de pedir, digamos, porque es una situación crítica, digamos, no es una situación fácil. Más en una situación como la provincia de Misiones, que alrededor del 60% de la población económicamente activa depende del Estado, depende del sector público, y muchas de esas personas son gente contratada, que no está en planta permanente, Sí. entonces terminan, el Estado al no tener recursos termina rescindiendo contratos, entonces la gente queda en la calle. Entonces Claro. es difícil la situación. ¿Tienen, discúlpame Carla, ¿tienen estadísticas ustedes o números si hubieron despidos? Supimos un dato en el sector, por ejemplo, maderero, en donde se despidieron en la zona norte, sobre todo aquellos que fabrican terciados, que se echaron a unos 40, de 40 a 60 empleados. En las instituciones públicas, por ahí es más difícil despedir al empleado, obviamente, pero hay contratos muy precarizados, o sea, Sí. hay contratados que son muy Hay un precarizados. concepto muy interesante que acaba de tirar, que es el del desocupado y el subocupado. Claro. Son dos Sí, cosas... nosotros tenemos los trabajadores que son precarizados, le llamamos nosotros, Ujú. que vendrían a ser los subocupados, como por ejemplo la gente de la CCC que barre las calles de Posada. Esto debería ser un trabajador del Estado contratado como la ley lo indica. Sin embargo, le hacen hacer el trabajo a personas que cobran salarios mínimos, Claro. sin aporte de obra social, sin Y ahora aporte con el jubilatorio. agravante que están Lo tercerizando mismo pasa también en esas en el contrataciones. Estado nacional, el Estado provincial. Los promotores de salud Sí. son los que sostienen como trabajadores la parte más importante de la salud, que es la atención primaria. Y sin embargo, cuando se le pregunta al ministro qué están haciendo, estamos trabajando, dice. Ayer en un medio decía, estamos trabajando en la prevención porque en este momento hay que descacharrizar porque el frío mermó la cantidad de larvas que hay. ¿Y con quién están trabajando? Con los promotores de salud, pero no son trabajadores, dice. Son promotores. Hace 11 años que están en la situación de que cobran a través de ¿Quién becas. les paga? ¿Cómo Y se les paga? ahora, este mes, se les aumentó a un salario de 3.000 pesos. ¿Quién puede subsistir con 3.000 pesos? Entonces, por eso es la categoría de... Y lo que hace el gobierno para no despedir gente es achicar el costo salarial. Porque para este gobierno el salario es un costo. Digamos, en economía en general el salario es un costo. Entonces, como ellos han logrado no aumentar en proporción a lo que ha aumentado la inflación el año pasado y este año, e incluso el año anterior, digamos, el impacto sobre la economía que administra la provincia se puede sostener, pero con salarios que no alcanzan las cifras ni siquiera del salario mínimo vital y móvil. ¿Se entiende? Ujú. Sostienen el número de gente, pero con estas cifras que Achican son los absolutamente recursos pequeñas. económicos, Entonces, hay un malestar muy profundo por todo el espectro, digamos, de los trabajadores, tanto nacionales, provinciales y municipales. Por eso digo, nosotros estamos discutiendo y el segundo semestre va a haber grandes manifestaciones, van a haber grandes protestas en las calles de esta provincia y lo que nosotros llamamos a una reflexión, digamos, acá hay sectores que han ganado mucho dinero y siguen ganando mucho dinero con las medidas macroeconómicas que se están tomando. Y es muy difícil que las inversiones vengan, aunque Pasalacua vaya a Europa. ¿Y saben por qué? Porque hoy, y como economista seguramente acá me puede corregir o corroborar lo que digo, hoy por hoy el que tiene dinero para invertir es más rentable la bicicleta financiera que se da entre el dólar y toda esta situación que invertir con trabajadores que deberían estar en situación regular. Entonces, es muy difícil que nuestro país, en un mundo que se dedica más a vender que a comprar, nosotros podamos ser competitivos con inversiones en este lugar, y por eso no creemos nosotros que el segundo semestre haya mejoras, ni en el tercer semestre, ni en el cuarto semestre, sino hay un vuelco drástico o un volantazo drástico en las políticas macroeconómicas, tanto para el sector público como para el sector privado, ¿no? Y en esto quiero volver a algo que preguntabas vos. ¿Se tienen números
¿Se tienen números de cuántos empleados despedidos, cuántos, en este caso, porque existe la tercerización laboral también, ya lo decía Mario, ¿no? Hay lugares que tercerizan recursos de otros lados. En la provincia nosotros hemos tenido un Transparencia. promedio de 150 trabajadores del Estado Nacional. Del Estado Nacional. Del Estado 150. Nacional, 150 más o menos, entre un programa de salud mental que cayó por completo en todo el país. En la provincia contaba con 70 trabajadores, Sí. algunos trabajadores de agricultura familiar, algunos trabajadores de migraciones, algunos del SENASA. Más o menos las cifras están entre 100 y 150. Donde el Estado provincial no ha tenido grandes despidos y sí los estados municipales. Ha habido en el cambio de intendentes un despido muy importante y por ahí nosotros intervinimos en algunos lugares donde tenemos organización, en otros no, y eso continúa en el tiempo. Hasta el día de hoy, de manera cuenta-gota, van echando y ahí tenemos Claro. un promedio de 300 a 350 trabajadores despedidos en toda la provincia. En toda la provincia. En la provincia. En la provincia. No incluyendo a los 150 de Nación. No, 150 municipales y 300 Sí. municipales, 150 nacionales. 450 en el combo. Más o entonces, menos, sí. Entre provincia y Y Nación. estuvimos, también estamos, digamos, con otros sindicatos de otras áreas, estamos interactuando para ver cómo discutimos la alternativa. Claro. Y lo que vemos con preocupación, por ejemplo, en el área de la construcción, Ujú. sí han habido, ahí estuvimos hablando con sindicalistas de esa área, han habido este receso que duró más de 6 meses, los trabajadores no han podido reactivar y hay un número Bien. muy importante también ahí Bien. que impactó la Sí, sin duda en la mano de obra. La mano de en obra, el sí, empleo. sí, tal Bueno, cual. y por último, y agradeciéndole a los dos su presencia, Villara, me gustaría preguntarle, bueno, en la provincia de Misiones usted dijo por ahí los tips, o el tips que es ingresos brutos, como para atacar un poco, dar un poquito de mejor panorama a los inversores. Y remitiéndome a lo que decía él, ¿usted cree que pueden venir inversiones a Misiones? La verdad es que en esta situación es muy difícil. ¿Por qué? Porque no tenés incentivos, no tenés promociones industriales, no tenés nada. Vos, por ejemplo, querés instalar una panadería hoy en día, tenés que habilitación municipal, el alquiler está alto, o sea, vos hacés un combo y te sale muy elevado todo la inversión. Te conviene instalarte en Corrientes, que la tasa de ingreso bruto es del 3%, te dan algunos beneficios, el impuesto automotor es más bajo. Entonces, nosotros, Misiones particularmente, tenemos una situación muy difícil y estamos paradójicamente en el centro del Mercosur. Ujú. Tendríamos que ser el corazón, digamos, del intercambio comercial. Y no es así, porque la presión fiscal que tenemos es muy elevada. Muy bien. Entonces es difícil que si no se toman medidas, porque es simple. El empresario lo que necesita es un horizonte de trabajo y que no le cobren tantos impuestos para poder vender su producto competitivamente a un precio más bajo, porque si vos le vas sumando todos los impuestos, que en definitiva después lo paga el trabajador y el consumidor, porque eso se traslada al precio, no lo vende, se va al Paraguay. Entonces vos decís, yo voy a ponerme una panadería y voy a tener que vender el kilo de pan a 60, porque de otra manera no cubro mis costos, y la gente no te va a comprar. Entonces, ¿para qué voy a invertir acá? Claro. Hasta tanto no se cambie esa situación, Es muy difícil. las inversiones no van a llegar, no van a Bueno, les agradecemos a los dos, siempre muy concretos, así que les agradecemos la participación aquí. También en se agradece el programa. hecho de que sean unas voces de consulta cada vez que necesitamos hablar Sí, de tal economía cual. y cómo la provincia de Misiones Sí, porque no solamente acá, sino también en el ET4 a la mañana cuando estamos también. son las voces Nos referentes. molestamos a veces. Pero gracias a los dos. Muchísimas Gracias a por favor, ustedes. gracias, un privilegio. Bueno, gracias. señores, nosotros hacemos una nueva pausa y ya venimos por más hoy por hoy.